Hoy os voy a contar el Rickshaw Challenge, un viaje por la India un tanto espeluznante. Y también os contaré por qué acabé así. El Rickshaw Challenge es un rally que se corre por la India, pero no es un rally al uso, es un rally que se hace en tuk-tuks. La ruta es desde Bombay hasta Chennai, pasando por Goa, Mangalore, Bangalore, casi 2.000 kilómetros de carreteras, autopistas, puestos de montaña. Pero empecemos por el principio. Tras una primera toma de contacto con el tuk-tuk, que allí llaman autorrickshaw, en un parquecillo de Bombay, en el que ya sufrimos la primera avería, nos disponíamos a hacer la primera etapa, que en realidad era simplemente una práctica, ir hasta un centro comercial de Bombay y volver. Ahí sufrimos otra avería, esta vez fue el cable de embrague el que se partió, tuvimos que llamar a la organización y nos lo arreglaron. Y es que en este rally hay varias modalidades para apuntar. Puedes simplemente alquilar el tuk-tuk, puedes alquilar el tuk-tuk y los hoteles, o la opción que nosotros recomendamos, que por unos cuantos cientos de euros más, también tienes asistencia para el tuk-tuk. Este ha sido el rally en el que mejor asistencia hemos tenido del mundo. Llegas al final de la etapa, le sueltas las llaves, le dices lo que no funciona y ahí que te lo arreglan. Después de esa primera toma de contacto con nuestro nuevo aparato para las próximas 2 semanas, la primera etapa eran pocos kilómetros, también una especie de toma de contacto, pero salir de Bombay os aseguro que no es un trabajo fácil. Y mucho cuidado con atropellar una vaca en la India, que ya sabéis que allí son animales sagrados. Como os decíamos antes, este no es un rally al uso, porque el sistema de competición es un tanto peculiar y en las primeras etapas ya teníamos las primeras pruebas. Aquí no se trata de ser el más rápido ni de ser el que hace mejor la regularidad. Aquí lo que hay que hacer es ir cumpliendo con las pruebas que nos dice el roadbook y por tanto el organizador. Algunas de ellas son visitar sitios emblemáticos, templos y otras interactuar con la gente local, como por ejemplo hacerte una foto con un holy man, un hombre sagrado, o montar a alguien en el tuk-tuk y darle un paseo a alguna persona local. Otra prueba que no conseguimos fue hacernos una foto con un elefante y luego las pruebas iban cambiando. Ya os contaremos más adelante alguna más. Las primeras etapas iban por carreteras de montaña, con paisajes verdes muy chulos, y luego llegamos hasta la playa, donde ya las carreteras eran algo más llanas, pero todavía bastante rurales. Había algunas con poco tráfico y solamente en las ciudades teníamos algunos atascos. La cosa iba a cambiar después de la jornada de descanso. Pero antes de llegar a la jornada de descanso en Panaji, en Goa, nos tuvimos que hacer la etapa más larga del rally, 239 kilómetros, y es que el día anterior habíamos hecho también 200 kilómetros. Esto, aunque parezcan pocos kilómetros, os aseguro que con estos tuk-tuks es una pasada, es estar todo el día, prácticamente 10 o 12 horas dentro del tuk-tuk. Nosotros tuvimos suerte y el nuestro era de los que mejor iba. Yo creo que tenía una punta de unos 55 kilómetros por hora. Había un par de ellos que iban un poco mejor que los nuestros y probablemente rozaran los 60 kilómetros por hora de velocidad punta, pero había otros que la verdad es que no pasaban de 45. Y eso a lo largo de 240 kilómetros, hacedme caso, marcaba la diferencia. Otra de las cosas más divertidas del rally es que cada tuk-tuk va personalizado. Antes del rally tú mandas tus diseños, según el pack que hayas escogido, y ellos te lo pintan a tu gusto. El nuestro era de color negro, con esos dibujos un tanto psicodélicos, porque habíamos elegido como nombre para nuestro equipo Daft Punk Garage, en honor al grupo de música Daft Punk. Por eso también íbamos con estos cascos, ya que la organización te anima a ir todos los días disfrazado, con alguna temática, y por eso nosotros llevábamos pajarita y estos cascos al estilo de Daft Punk. Y lo más guapo es que el rickshaw tenía radio, podíamos ir escuchando a los auténticos Daft Punk. En la jornada de descanso en Goa pudimos al fin lavar toda nuestra ropa, ya que llevábamos 7 camisetas y 7 mudas y necesitábamos lavarla para la segunda parte del rally y como no, estábamos en Goa, había que salir un poquito.
Según íbamos cogiendo confianza con los otros equipos en las cervezas de después de las etapas, había algunos de ellos que competían por ver quién era el primero en llegar, ya que el último pagaba la ronda de cervezas. Nuestra relación se fue estrechando y empezamos a hacernos entre nosotros algunas putadillas en los tuk-tuks. La mejor de ellas fue cuando, visitando un templo, vimos que unos compañeros americanos habían aparcado el rickshaw en un lugar donde había una señal de prohibido. Así que decidimos movérselo de sitio, porque es muy fácil moverlos entre 2 o 3 personas. Se lo escondimos en la calle de atrás y cuando llegó le dijimos que se lo acababa de llegar la grúa. Así que soltó en ese mismo instante su mochila y salió corriendo para ver si encontraba a la furgoneta o la grúa que se había llevado su tuk-tuk. Evidentemente era una broma y ya nos la tuvo jurada para el resto del rally. Prueba de ello es este gatito lindo amoroso que llevábamos en el parabrisas hacia el final de la aventura. En este viaje era Goody Guanteras y yo mismo, Rito Races, los que hacíamos equipo. Y aprovechamos que teníamos un tuk-tuk de 3 ruedas alquilado que no era nuestro y con marchas como una Vespa para intentar enseñar a Goody a conducir con marchas, ya que ella solo conduce automáticos. Tercera. La cosa iba razonablemente bien, aunque también en uno de estos zigzags que ponían en esta especie de autopistas, o lo más parecido a una autopista que hay en India, Goody se acercó demasiado y rompió uno de los retrovisores. Embrague. Y primera. Sí, claro. Pero como os digo, como teníamos la asistencia completa, al final de la etapa les dijimos que lo habíamos roto y al día siguiente teníamos uno nuevo instalado en su sitio. En la segunda parte del rally seguimos haciendo las pruebas que día a día nos marcaba la organización, entre las que estaba, como os podríais haber imaginado, hacerse una foto con un policía. Y llegamos al gran día, a la gran prueba, la que realmente marca el ganador final de este rally. Hasta entonces el Daft Train Garage iba en cabeza y la prueba definitiva diría quién iba a ser el ganador final de este Rickshaw Challenge. Pero antes nos llevaron a ver diferentes colegios, ya que también tiene una parte solidaria este rally, en la que parte de la inscripción se dona a la Round Table de India, que es una organización que trabaja con niños y en colegios. Allí nos hicieron unas cuantas viandas, nos cantaron unas cuantas canciones de agradecimiento y después les dijeron a los niños que eligieran el mejor tuk-tuk de los que habían ido, porque la prueba era tunear tu tuk-tuk todo lo que pudieras y que fuera lo más divertido, estrambótico y loco posible. Nosotros convertimos nuestro tuk-tuk en una auténtica tienda india, con su bandera que indicaba que aquí no hay chollos, que los precios son fijos y que no se puede regatear, aunque hacíamos un poco de peloteo a la organización diciendo que para ellos era gratuito. Finalmente los niños eligieron el tuk-tuk con la jirafa en el techo como el ganador de la prueba del día y George y Babette, que venían desde Suiza, terminaron siendo los ganadores de este Rickshaw Challenge. Pero hasta llegar a Chennai y poder proclamarlos, teníamos antes que pasar algunas de las peores ciudades en cuanto a tráfico que hemos vivido en nuestra vida. Bangalore concretamente es una ciudad que es un auténtico infierno. Dar la vuelta a la manzana si te equivocas en la entrada de tu hotel, que ya les pasó a unos de los participantes, puede costarte fácilmente más de una hora. Y recordad que allí en la India todos van pitando todo el rato, por todo, para avisar de que llegan, para avisar de que pasan, para avisar de que están, para avisar de que giran, para absolutamente todo. Puede llegar a ser completamente desesperante.
Y es que la India es un país alucinante, todo es completamente diferente. Ellos no fuman en lugares públicos y fuman en los hoteles y en las habitaciones. Ellos pueden tirar plástico en cualquier sitio del país y solamente en los parques naturales son zonas libres de plásticos. Ellos te paran por cualquier sitio para hacerse fotos contigo porque eres raro, eres diferente para ellos. Igual nunca han visto una persona rubia como Guti Guanteras. Y ellos, por ejemplo, en la única avería que tuvimos en todo el resto del rally, nos ayudaron, habíamos llamado a la organización, pero se pararon a ayudarnos unos taxistas que iban en sus tuk-tuks, nos arreglaron el carburador, nos lo limpiaron, lo pusieron en marcha de nuevo y no hubo manera de darles una propina, algo que en prácticamente cualquier otro de los países en los que hemos estado de aventura sería impensable. ¡Arriba, arriba! En definitiva, y mientras te suscribes al canal, te cuento que es un viaje increíble, que si te molan las aventuras, desde luego tienes que intentar hacerlo. Y si te tuviera que dar respuesta a que si ir al Rickshaw Challenge o al Rickshaw Run, yo definitivamente apostaría por el Rickshaw Challenge. Y es que en el Rickshaw Run solamente te dan una fiesta de bienvenida y una fiesta a la llegada. Te dan tu tuk-tuk y ni te llevan las maletas de un hotel a otro, ni te arreglan el tuk-tuk, ni te consiguen los hoteles, ni ninguna cosa así. Y por tanto, por unos euros más que puede costar el Rickshaw Challenge, desde luego es una aventura increíble en la que además te mezclas con el resto de equipos, haces nuevos amigos y vives historias absolutamente increíbles. Así que ya sabéis que la vida es muy corta para conducir bichos aburridos.